Eh, Aquí me falta, listo. Yo me cuadro, listo. Entonces, eh, como les estaba pues indicando, la tutoría como les compartí por ahí en el correo, esta tutoría que vamos a ver en el día de hoy va a tratar desde lo más básico que debe tener por un proyecto HTML hasta lo que viene a ser las variaciones dentro de JavaScript. Antes de comenzar con la tutoría, para que tengan en cuenta, yo les voy a estar compartiendo un correo antes de ver, lo voy a hacer pues, voy a intentar hacer lo más pronto posible antes de las reuniones que vayamos a tener, ah, indicándoles qué temas vamos a ver en cada asesoría o en cada reunión de estas. Y allí entonces ya ustedes sabrán qué tema vendría a ser para esta reunión. Porque lo ideal, como ya la mayoría están resolviendo inquietudes sobre lo que viene del ciclo, entonces de la hora que tengamos disponible abrimos unos 15 minutos para responder las pocas preguntas que hay ya del ciclo y aprovechamos el resto para entonces ver temas que les puedan servir para el desarrollo del sprint. Listo, entonces en la otra reunión veremos algún otro tema que nos ayude con el avance del sprint que estén desarrollando. En este caso, las validaciones en JavaScript. Lo otro para que tengan en cuenta es que para los que no se han dado cuenta, hay una masterclass que se está desarrollando en el ciclo 3 por la UPB. Me imagino que le estará pasando los enlaces por correo para que estén pendientes. Por ejemplo, la semana que viene, el 28 martes, desde las 6 de la tarde, va a haber una masterclass sobre el DOM y algunas otras cosas de JavaScript. Y esas masterclasses, si alguno no puede participar de manera directa, de manera en vivo, dentro de esos encuentros pueden buscar el canal en YouTube de la UPB, UPB Académico, y ahí en el canal de la UPB, dentro de la pestaña de videos, van a encontrar las grabaciones de cada una de las masterclass que se han desarrollado dentro del ciclo. Entonces, para que también tengan en cuenta eso. Listo, entonces, para dar comienzo con la tutoría de hoy, Profe, qué pena antes de que empiece una pregunta. ¿Estas tutorías quedan grabadas y nosotros las podemos consultar en dónde, profe? sí, estas tutorías quedan grabadas. Yo, como son varios grupos de varios salones, por decirlo así, entonces lo que voy a necesitar es que cada integrante que necesite la grabación me escriba un correo y yo les pasaré entonces la grabación. Me indica la fecha del día, yo le paso el enlace de la grabación. ¿Listo? Perfecto, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que en Visual Code, pues este es el IDE que yo les recomiendo que utilicen para desarrollar sus proyectos y creo que es lo que recomiendan en el ciclo 3. En este IDE, antes de empezar a desarrollar, bueno, ya tienen avanzado el desarrollo, entonces, mejor dicho, antes de continuar en el desarrollo, yo les recomiendo que se instalen las siguientes extensiones. La primera extensión que yo les recomiendo instalarse se llama HTML CSS Support, este de acá, que lo pueden identificar con este logo de acá. También les digo que las extensiones pues es a través de esta pestaña de acá que pueden ver una vez entran a Visual Code. Allí no tiene pues pierde para entrar allí. Entonces ustedes buscan esta librería, perdón, esta extensión, se los voy a pasar por aquí por el chat nombre. Simplemente le dan en instalar, esperan que se le instale y ya tendrían esta extensión. ¿Esto en qué nos ayuda? Nos ayuda en realizar pues, varios atajos que podemos tomar dentro del desarrollo de nuestro código HTML y CSS, que ya vamos a ver por dónde nos ayudaría. Lo otro es que se instalen JavaScript S6 Coded Snippets, creo que se dice. Esta otra librería también se lo recomiendo que se lo instalen para algunos atajos que tiene JavaScript utilizando esta librería. Yo me copio el nombre, se lo paso ahí por el chat también. Y la última librería no extensión, siempre se me pasa la palabra.
Y la última extensión que les recomiendo utilizar es el Live Server, que ya van a ver para qué funciona. Live Server, simplemente lo mismo, y buscan el nombre Live Server ahí en las extensiones, le dan instalar y esperan a que se instale. Y una vez que tengan instalados esas tres librerías, pues HTML y CSS para eso, lo que está especificando allí, JavaScript para JavaScript y Live Server, ya veremos para qué será. Entonces, una vez que se instalen esas tres extensiones, simplemente cierran el Visual Code y lo vuelven a abrir para que ya esté funcionando correctamente el Visual Code. Una vez hecho eso, entonces lo primero a tener en cuenta es que dejen de abrir, por recomendación para que utilicen bien la librería, dejen de abrir los archivos directamente. ¿Qué es abrir los archivos directamente en Visual Code? Por ejemplo, darle aquí en archivo y darle aquí, perdón, darle en archivo y darle aquí en la opción abrir archivo. O o por el atajo control O, dependiendo pues del sistema operativo. Entonces, una recomendación, no abran los archivos así, con esa opción, tampoco cojan un archivo y lo arrastren directamente, sino que cojan y abran una carpeta. ¿Cuál carpeta? Donde tengan todos los códigos del proyecto, del sitio que están desarrollando. En este caso, si nosotros tenemos nuestros archivos del proyecto dentro de nuestra carpeta ciclo 3, entonces abran esa carpeta, no abran los archivos de manera individual. Ya les digo para qué es eso. Entonces, ¿cómo abrimos esa carpeta ciclo 3 que es donde vamos a tener nuestros archivos del proyecto? Simplemente le dan aquí en archivo, abrir carpeta o le dan en control K O. Entonces damos control K O y buscamos la carpeta que vamos a seleccionar. Entonces simplemente le damos allí y le damos seleccionar carpeta. O simplemente arrastran toda la carpeta al Visual Code. Entonces vean la diferencia. Yo estoy arrastrando una carpeta de donde se van a almacenar todos los archivos de mi proyecto y yo no estoy arrastrando todos los archivos del proyecto. Eso nos va a servir para lo siguiente. Entonces acá, una vez teniendo la carpeta ciclo 3 de ejemplo que tenemos acá abierta en Visual Code, aquí entonces me creo mi archivo HTML, mi archivo CSS, estilos.css y mi archivo script.javascript. Entonces ya teniendo estos tres archivos, podemos ver lo siguiente. Primero que todo, aquí en el index.html deben instanciar, por decirlo así, o escribir la estructura base que tiene el código HTML en la versión 5. Entonces, si ustedes instalan esas tres extensiones que les indiqué, simplemente, vamos aquí a hacer un poco más de eso, simplemente escribiendo HTML, simplemente escribiendo HTML les va a aparecer tres opciones, que eso va a depender de la extensión que instalar. Allí ustedes simplemente seleccionan la opción HTML 2.5 que viene a indicar la estructura base que debe tener el código HTML en su última versión, que en este caso es la versión 5. Entonces allí tenemos la estructura base de un código HTML, que es la que podemos ver acá. Y entonces con ese código HTML, simplemente en la pestaña de título, eso es lo que hace referencia, perdón, en la etiqueta de título es lo que hace referencia a lo que se va a presentar en la pestaña del navegador. En este caso voy a poner aquí Test Project. Y aquí en el HTML, donde dice el lenguaje, se hace referencia a qué lenguaje va a tener el sitio. En este caso lo voy a dejar en ES, que significa español. Aquí voy a crearme un título H1 que diga título cualquiera y entonces van a ver lo siguiente. Primero que todo, recuerden que tenemos una carpeta abierta donde tiene estos tres archivos. Si revisamos la carpeta, ven que ahí están esos tres archivos y estamos aquí abriendo nuestro archivo index.html. Entonces, una vez que tengamos una carpeta abierta con un código HTML, podemos utilizar la extensión de Light Server. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para habilitarnos
esa opción de Live Server, eso viene a ser una opción que aparece en esta parte de abajo, pero como pueden ver aquí no está esa opción, entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. En Visual Code utilizamos el atajo Control Shift P y nos va a abrir esta opción que tenemos acá. Entonces le voy a pasar ese comando de Control Shift P, allí aparece, voy a dejar ahí el comando en el chat. Y entonces con esa combinación de tres teclas desaparece esta opción. Ustedes escriben Light Server, le dan Enter al Open. Seleccionan Light Server, Open with Light Server, le dan allí Enter y allí se les habilita entonces este sitio web en un navegador, en el navegador que ustedes tengan predeterminado en su computador. Y aquí abajo vean que aparece que dice puerto 5500. Vamos a apagarlo un momento para que vean lo siguiente. Entonces vean que esta es la opción que debía aparecer antes de yo utilizar ese comando. Sino que simplemente como no me apareció, yo no me voy a atascar por eso, utilizo el comando y habilito la opción. Pero simplemente para los que le aparezcan, solo es darle clic allí y habilitan la funcionalidad. Entonces, ¿en qué consiste esta funcionalidad, esta extensión de Visual Code? Que cada vez que yo guardo un cambio, cuando guardo un cambio, es decir, no que la haga, yo puedo aquí hacer un cambio y no sucede nada. Cuando guarde el cambio, yo no necesito ir hasta el navegador y darle nuevamente a actualizar para que se refleje ese cambio, sino que simplemente se nos va a mostrar el cambio que estamos guardando. Entonces aquí de ejemplo, tenemos título cualquiera, que es este H1 que tenemos en el HTML. Si nosotros quitamos la palabra cualquiera, recuerden que yo dije cuando guarden el cambio, ahí hice un cambio pero no lo he guardado. ¿Cómo yo puedo también verificar eso? Arriba, donde aparece el nombre, aparece un punto azul, perdón, un punto blanco. Ese punto blanco indica que hay un cambio en el archivo que no se ha guardado. Allí yo le doy control S, desaparece ese punto blanco allí y aquí nos vemos reflejado ese cambio. Entonces, para eso es que nos sirve el Light Server, para no tener que a cada rato darle y recargar al navegador para ver cada cambio que estamos realizando. Simplemente guardamos los cambios y allí se ve. Profe, ¿me puede indicar que es que no me sale estas opciones que le sale a usted acá abajo otra vez? Sí, claro, el comando se los pasé allí por el chat, simplemente darle Control Shift P y escribir Light Server, Open with Light Server. Ahí está. ¿Listo? Le dan allí y ahí se le habilita el servidor. No me habilita esa opción, Control Shift P. Control Shift P. Antes debe tener instalado la extensión de Light Server. Ya lo tiene Sí, instalado. sí, Y señor. ya reinició el Visual Code. Es decir, cerró Visual Code y lo volvió a abrir. Lo cerré y lo volví, lo abrí. Listo. Entonces dale Control Shift P. ¿Está usando Windows 10? Señor, Está usando Windows 10. ya le digo que Windows es este. Está usando Windows. Windows Sí. 10, sí. Entonces dele Control Shift P y le va a habilitar esa opción. O sea, tiene que asegurarse en darle clic a Visual Code y darle Control Shift P. ¿No le aparece? No, me aparecen abajo la línea azul con otras cosas, pero nada que me... Bueno, 4, si quiero comparten un momento pantalla y miramos por si algún otro también tiene ese problema con abrir esa parte de la extensión. listo, no sé si está viendo mi pantalla. Sí, ahí lo estaba viendo. Control Shift P, Control Shift P, sí. ya, no pasa nada. El control debe ser el del lado izquierdo. El shift Sí, debe ser del lado izquierdo también. Sí, sí, los dos están juntos ahí. ve muy Ya raro. sé. Vamos a ver si lo podemos hacer de otra manera. A ver. Porque aquí también me sale Open. Ah, Control Shift O, en el mío aparece. Sí, no, no sé si alcanzan a ver el clic derecho que Ah, bueno, dele control shift O a ver si le abre. tampoco Control Shift P o Control Shift O, no. Salía Alt O, no con el control. Ah, es Alt.
Al, Ah, bueno, denle ahí con el alt, pruébelo. al chip O, al chip P. No. No, Tira denle un shift. clic derecho y seleccione la opción directamente. Eso, denle ahí y denle clic ahí. Ya ahí lo tiene habilitado. Y ya, ahí me abrió. Listo. Bueno, entonces, bueno, ese problema pudo haber sido más del sistema que del computador que de Visual Code. Listo, porque no le estaba funcionando ningún comando. Pero bueno, entonces ya teniendo el iServer corriendo y teniendo ya un HTML de base, deben tener en cuenta lo siguiente. El iServer, primero que todo, busca un index.html y ese es el que va a intentar mostrar allí en el server. Si no hay un index.html, nosotros mismos tenemos que indicarle entonces qué archivo. Es decir, bueno, aquí nos seguiría mostrando eso, pero si no hay un archivo index.html, o creamos el archivo index o le indicamos acá con barra en la parte de la navegación, y le indicamos el nombre de archivo al que queremos acceder. En este caso sigue siendo el mismo index.html. Listo, entonces teniendo ya aquí todo configurado para empezar a seguir desarrollando, deben tener en cuenta lo siguiente. Profe, Sí, una pregunta, es que a mí no me sale, no sé si es mi visual que no está actualizado, no me sale así digamos, el 5 en HTML, ni las figuras de CSS, ni la de JavaScript. Y cuando digito para el formato acá, base, no me sale, ese es el que sale el todo largo. instaló las extensiones. Sí, sí, señor, ya las tenía instaladas. Sí, entonces yo creería que debería actualizar Visual Code. Ok. Creería yo que ni siquiera es desinstalar Visual Code, simplemente descarga el nuevo instalador, lo abre y ya quedaría actualizado. ¿Listo? Ok. Bueno, Bueno, entonces, como les decía, lo que deben tener en cuenta es que lo que se va a ver en un navegador, en cualquier navegador, es todo lo que especifiquemos en el HTML. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están intentando darle estilos a una imagen desde CSS, desde el archivo CSS, pero si esa imagen no existe en el HTML, en el sitio no existe esa imagen. Aunque nosotros intentemos darle estilos, aunque nosotros intentemos darle código JavaScript, si no existe en el HTML, no existe en el sitio. Entonces, ¿qué es lo que va a responder el navegador? Lo que haya en el HTML. Entonces, si el HTML no tiene vinculado el archivo CSS y el archivo JS, simplemente no se va a ver reflejado en el sitio. Entonces, eso es lo primordial, vincular los archivos. En este caso, para vincular el archivo CSS, se utiliza la etiqueta link donde a través del atributo href se le indica la ruta del archivo CSS al que queremos vincular en nuestro sitio. En este caso es estilos.css. Ahí estaría entonces vinculado nuestro archivo CSS. Como recomendación debe estar vinculado en la parte del hit. Y para vincular nuestro archivo JS o JS es con la etiqueta script. Y con esta etiqueta script, a través de un atributo llamado src, se le especifica la ruta del archivo JS que queremos vincular en nuestro sitio. En este caso, simplemente script.js. Y como recomendación, la vinculación de los scripts deben ser antes de cerrar el body. Vean que todo el contenido que haya en el body, justo debajo de él, justo arriba de cerrar el body, indicaríamos los scripts que queremos utilizar en el sitio. En este caso, simplemente nuestro script. Entonces, una vez hecho eso, vamos a probar si estilos está vinculado. Aquí decimos que el body va a tener un color de fondo, por ejemplo, aqua. Ahí está el color de fondo. Y en scripts, entonces aquí ya podemos verificar qué estilo está vinculado. Y en scripts simplemente vamos a imprimir una consola, un mensaje. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Abrimos el inspector, clic derecho, inspeccionar, buscamos la pestaña de consola
Y allí vamos a ver entonces que efectivamente se ejecutó el mensaje que tenemos en nuestro archivo script. Entonces, básicamente allí ya tenemos vinculados todos nuestros archivos dentro del HTML, que es el que se refleja en el sitio. ¿Cómo hizo, Una perdón, vez cómo hizo funcionar el 10? el script, pues simplemente vinculándolo con etiqueta script. No, pero ¿cómo le dio para que con la consola? ¿Cómo fue que no? Ah, ya. Le da clic derecho y le dan inspeccionar. Y allí busca la pestaña consola. Aquí por esta parte de arriba, por allí debe decir console, que van a ser consola, y allí buscaría lo que vamos a ver dentro de JavaScript. ¿Listo? No, no me aparece, profe, qué pena. Le di clic derecho. Sí, clic derecho, inspeccionar y entra a la pestaña de consola. Open de Integrate con Terminal. No, ¿Será no, es que estamos es en el navegador. Mm, O sea, estamos en Visual Code. ¿Vean cómo está repartido la pantalla? Del lado izquierdo tenemos Visual Code y del lado derecho tenemos el navegador de Chrome. ¿Listo? ya. Exacto. Y ya aquí en esta parte, en este navegador es donde abrimos el inspector, donde va a estar el sitio que tenemos reflejado. ¿Listo? Ya. Bueno, entonces dentro de script ya JS simplemente vamos a crearnos acá un input para empezar a crear unas validaciones que vamos a tener para nuestro input. En este caso vamos aquí a crear la etiqueta input de tipo texto que va a tener un placeholder llamado username. Entonces ahí nos aparece el input con el placeholder username, que es donde se va a ingresar el nombre de usuario. Entonces, en ese input vamos a validar unos datos, pero antes vamos a crear la función en nuestro código JavaScript. Entonces, ¿qué vamos a validar por el momento en este input? Simplemente que lo que ingrese el usuario esté en minúscula, por ejemplo. Entonces, nosotros aquí creamos una función que diga, por ejemplo, validar nombre de usuario. Esta función va a recibir, por ejemplo, un valor, que es el valor que se va a evaluar. Y allí entonces vamos a chequear que el valor que ingrese el usuario esté en minúscula, simplemente en minúscula. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero que todo, deben tener en cuenta que el JavaScript tiene una infinidad de métodos internos que nosotros podemos utilizar sin tener que reinventar la rueda o reprogramar lo que ya está hecho en un método. Es decir, si yo quiero convertir un valor a minúscula, no necesariamente tengo que hacer un for, ir por cada carácter y convertirlo en minúscula, sino simplemente utilizar un método para toda la cadena, que ya lo vamos a ver. Entonces, antes de eso debemos tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros creamos una cadena, digamos por ejemplo acá, hola mundo en mayúscula, todo en mayúscula, y a esa cadena le decimos punto to lower case, lo que nos va a devolver es toda esta cadena en minúscula. Y viceversa, si nosotros decimos hola mundo en minúscula y utilizamos el método to uppercase, lo que nos va a devolver es toda esa cadena en mayúscula. Básicamente es eso. Y si le decimos en mayúscula, pues es como si ese método no importara, porque va a ser exactamente la misma cadena en mayúscula. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? Vamos a probar lo siguiente. Hola mundo, vamos a ponerlo en lowercase y vamos a decir, si el dato que ingresó el usuario, al convertirlo en minúscula es igual a lo que él ya había ingresado, entonces
le devolvemos un true y de lo contrario le devolvemos un false. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque si nosotros revisamos acá y decimos hola mundo, estas cadenas nos devuelve true, esta condición nos devuelve true, porque estas dos cadenas son exactamente igual, tanto en sus minúsculas y mayúsculas, en este caso solo minúsculas. Pero Profesor, si yo acá, sí, tengo un problema con eso y es que al momento de subir esto a la plataforma para que me lo califique, me sale el error de que aunque las dos cadenas estén iguales, me dice que está incorrecto y no me lo califica completamente. se entrecortó mucho la llamada, si Dame quieres, un segundo. está muy entrecortado. Al momento de subir esto, la plataforma me lo califica como si estuviera incorrecto, aunque se valida tirando un console log que las dos contraseñas están completamente iguales sin un carácter extra o un carácter especial que lo altere. Bueno, la verdad es que no escucha muy bien. Se ha entrecortado Lo mucho. escribo. Si quiere, porfa, escribe la Profe, pregunta. el compañero está diciendo que a pesar de que en el boot se envían los dos caracteres igual, o los dos parámetros iguales, el boot lo está calificando mal y yo tengo el mismo error. Listo, Es, en esos casos, lo que yo le pido es que porfa me manden el NRC, el ID suyo y el pantallazo del error que están teniendo con el bot. Y yo lo escalo para que solucionen ese problema. Listo. ¿Y el código también? No, el código no, simplemente el pantallazo de los errores que le aparecen en el bot, el ID, el NRC y listo. Ahí les voy a pasar por el chat nuevamente el correo. Listo. Bueno, entonces como les decía, aquí todo en minúscula y aquí por una sola letra en mayúscula, ya entonces la condición viene a ser diferente y nos devuelve un false. Entonces, ¿qué sucede? Aprovechando esto, vamos entonces a verificar de esa misma manera si lo que ingresó el usuario ya está en mayúscula, ya está en minúscula, y si es el caso devolvemos un true o hacemos un alert, y en el otro caso devolvemos un false. Entonces aquí simplemente decimos si valor es igual a valor punto to lowercase, entonces nos va a devolver un true. Y de lo contrario, nos va a devolver un false. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá yo estoy indicando, yo acá no le doy el return al else, es decir, yo acá directamente no digo es return false, porque eso no es tan necesario. ¿Por qué? Porque si esta condición cumple y entra acá, una vez que retorne este true, se termina la función. Y si no entra esta condición, entonces va a llegar acá. Entonces, si cumple esta, no, nunca llega acá. Si no cumple esta, llega acá. Básicamente es eso. Entonces, aquí que tenemos, que si el valor es transformado en minúscula y viene a ser igual a lo que ya estaba el valor sin transformar, eso quiere decir que ya el valor que el usuario había ingresado estaba en minúscula. En ese caso, devolvemos un true. Y en el otro caso, simplemente hacemos aquí, antes de que devuelva el false, hacemos un alert que indique el nombre debe ser en minúsculas. Bueno, aquí me voy a comer las tildes. Y aquí simplemente, entonces, ¿qué haríamos? Vamos aquí. Bueno, mentira, vamos acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en Firefox voy a abrir exactamente el mismo sitio. Aquí lo tenemos. ¿Por qué me abro en el Firefox este mismo sitio? Para que hacerles uno a la consola y aquí mantener el sitio con el zoom. Entonces acá tenemos una en la consola y vamos a ver lo siguiente. Esta función que tenemos acá solo está declarada. Ningún elemento del HTML lo está utilizando y ninguna parte del código JavaScript lo estamos invocando también. Entonces ninguna parte se está utilizando, simplemente es como si no estuviera allí.
pero nosotros desde el sitio lo podemos invocar, desde la consola del sitio. Y simplemente decimos acá, por ejemplo, validar nombre usuario. Vean que aquí de una vez nos indica la función que hemos declarado dentro de nuestro código y a través de parámetros, entonces le decimos el valor que nosotros queremos validar. En este caso, si yo ingreso, por ejemplo, Bianfa en mayúscula, él nos devuelve el nombre debe ser en minúsculas, aquí nos aparece el alert, y aquí pues nos trae el false, y si pongo todo esto en minúscula, entonces ahí nos devuelve el true. Voy a quitar un momento el alert para que veamos esto un poco más claro. Entonces nuevamente, si validar nombre usuario le indico Bianfa en minúscula, nos devuelve true porque eso es lo que está validando la función. Y si le pasamos Bianfa en mayúscula, nos va a devolver false porque eso es lo que está validando la función. Y asimismo, si lo mandamos en capitalize es que la primera letra de la palabra completa está en mayúscula y el resto en minúscula. Eso es capitalize y aquí nos dice false porque todo debe estar en minúscula. Entonces, allí ya estamos validando nuestro usuario en ese caso y vamos entonces a vincularlo dentro de nuestro elemento de input. Entonces, ¿cómo nosotros vinculamos esta función, esta validación del nombre de usuario en nuestro input? Pues simplemente aquí en el index.html, vamos acá, a través del atributo que tienen los inputs llamado onChain, vamos a indicarle la función que queremos que ejecute cada vez que se cambie el valor del campo. Entonces, en este caso, la función va a ser validar nombre usuario. Y para pasarle ese valor por parámetro que va a recibir esta función a validar, para pasarle ese valor, nosotros ya HTML tiene la forma de pasarle el valor que se ingresa en ese input. Y esa forma es event.target.value. Entonces simplemente con esta instrucción le estamos pasando el valor que el usuario está ingresando en el input cada vez que está haciendo el cambio. Y allí se ejecuta entonces la función con ese valor en el parámetro. Entonces si nosotros vamos acá, si nosotros ingresamos, por ejemplo, nuevamente Bianfa, aquí parece ser que no se está ejecutando la función, pero no se dejen engañar, sí se está ejecutando. Si yo aquí escribo en mayúscula, tampoco encontramos nada en la consola, y eso es simplemente por el hecho de que la función no tiene ninguna instrucción que diga imprime en consola o console log, sino que simplemente retorna un booleano, tanto true o false, y ya. ¿Qué va a hacer con ese booleano? No le hemos indicado. Entonces, antes de que devuelva un valor, vamos a imprimir ese valor. Digamos, entonces, antes de que vuelva true, imprima true, y antes de que vuelva false, imprima false en consola. Entonces, hecho esto, si vuelvo a probar Bianfa en minúscula, ahí tenemos el true. Si vuelvo a probar Bianfa en mayúscula, ahí tenemos el false. Entonces, básicamente es eso. Entonces, allí con la función corriendo, vean que efectivamente nuestra función está validando este valor de acuerdo a lo que el usuario haga el cambio en este campo. Entonces, si yo ingreso Bianfa, él aquí no se ejecuta la función. El usuario debe entonces darle clic a otro campo o irse para otro campo para que entonces se ejecute esa función. Y allí pues nos devuelva true o false. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a decir lo siguiente. En lugar de comparar si son iguales, vamos a compararla inversamente, es decir, si son diferentes. Entonces, si son diferentes, no va a devolver ahora true, sino que va a devolver false. Y aquí ya no va a devolver false, sino que va a devolver true. ¿Listo? Y una vez hecho eso, ya verán por qué es recomendable hacerlo de la manera inversa. Y una vez hecho eso, entonces simplemente vamos a ir a validar cada caso que nosotros necesitemos validar en este campo. Entonces, lo primero, necesitamos validar que esté en minúscula. Entonces, ¿qué pasa cuando no está en minúscula? Pues hacemos un mensaje con alert
indicando, por ejemplo, que este valor, el usuario debe estar en minúsculas. Listo. Entonces, cuando esto cumpla, es decir, que incumple con la validación, entonces imprime este alert. Pero si no, sigue con la ejecución. ¿Y cuál es la ejecución? Pues las demás validaciones que vayamos agregando en diferentes condicionales. Entonces seguimos aquí y decimos, por ejemplo, que el nombre de usuario no supere, no sea inferior a 6 caracteres. Entonces decimos acá que el valor .len, que hace referencia a la longitud, si es menor, ¿por qué? Recuerden que estamos haciendo a la inversa. Entonces, si es menor, lo ideal es que la validación es que la longitud de este username sea como mínimo 6 caracteres. Pero si es menor de 6 caracteres, entonces va a imprimir nuevamente un mensaje en el alert y va a retornar false. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El usuario debe tener 6 caracteres como mínimo. Aquí me estoy comiendo las tildes porque tengo el teclado en inglés. Entonces aquí tenemos la primera condición, si se cumple, retorna false y muestra este mensaje. No se cumplió, sigue con la otra validación. Si este cumple, entonces muestra el error, retorna false y se termina. Y si ya no cumplió con ninguna de estas condiciones, eso se traduce a que sí cumplió las validaciones, entonces va a retornar un true y ya va a permitir que el usuario ingrese ese dato. Básicamente es eso. Entonces probemos. Si aquí decimos, Profe, bien, ¿por qué es recomendable? Es que no me ha quedado claro por qué es recomendable hacerlo al inverso. listo, No le- ya le indico. bueno, listo, Entonces, Profe, ¿me puede mostrar nuevamente en el HTML cómo hago para que el campo pues mande la función al script? sí, claro, aquí está el atributo onCheck, el nombre de la función y en entre paréntesis event.target.var. Listo. siempre debe tener ese event.target.var. Depende de lo que se quiera hacer en la función. En este caso, como vamos simplemente a obtener el valor que está ingresando el usuario en este input, vendría a ser así. Pero esto lo van a encontrar un poco más de sentido cuando veamos el tema del DOM, ya sea en otro encuentro de tutoría o para que sepan de una vez, este martes, desde las 6 de la tarde, se va a hablar del DOM de JavaScript. Y eso les va a abrir entonces un poco sobre de qué trata esta palabra de event. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Por el momento, simplemente es pasarle ese valor que está ingresando el usuario en este input, se pasa así a la función que nosotros estamos desarrollando. ¿Listo? Listo, Profe, ¿me deja ver entonces, el pedacito de ese mensaje otra vez? Perdón, qué pena. ¿cómo? El índice un momentico del principio de esa parte. Ahí les voy a pasar Profe, esa una pregunta. por el chat, para que lo... Listo, ahí se los pasé por el chat. Es simplemente un Profe, check. una pregunta. Sí. Perdón. ¿Yo cómo aseguro que lo que me está ingresando el usuario es un string? ¿O cómo controlo? Bueno, ¿cómo lo controla? Exactamente que ingrese un string no lo controla. ¿Qué es lo que sucede? Simplemente se hace un try catch si ocurre un error con lo que ingresó el usuario. Por ejemplo, si estamos así, aquí haciendo funciones de cadena y él ingresó un número, un entero, entonces esto va a tirar un error y lo único que queda es manejarlo con un try catch. ¿Listo? Pero en JavaScript no se hacen controles de tipo. Vale, gracias, profe. Listo. No se hacen controles Buenas de tipo. noches, Fabián. Te pregunto, nosotros a partir de qué código podemos controlar que la primera letra que ingrese el usuario sea mayúscula y el resto minúscula? Listo. Ya vamos a ver entonces eso. Entonces, como les decía acá, ya les respondo, más adelante veremos cómo hacemos eso. Por el momento, entonces, como les decía, aquí nos va a validar entonces lo primero, lo segundo, y si no, entonces nos devuelve el true. Entonces aquí decimos Bianfa con una B mayúscula,
ahí nos devuelve un mensaje, el usuario debe estar en minúsculas. Listo, lo pongo todo en minúscula, voy a escribir solo Bianf, doy acá, y aquí nos dice el usuario debe tener 6 caracteres como mínimo. Escribo Bianfa en minúscula completamente y ya no tengo el error. Entonces, básicamente así haría la validación. ¿Qué sucede acá? Que, vamos aquí. Lo que sucede acá es simplemente, no está en minúscula, entonces manda el mensaje. Si no, sigue. No está en por lo menos 6 caracteres, entonces manda el mensaje si no sigue. Entonces, ¿por qué esto es de la manera más óptima? Pues simplemente porque si nosotros validamos que sea exactamente así, digamos que, listo, este valor sí está en minúscula. Entonces, ¿qué nos faltaría también para seguir con el juego? Vamos aquí a hacerlo. Entonces, listo, cumple con esta condición. Entonces, ¿qué le faltaría aquí? Faltaría entonces entrar. Si cumple con esa condición, tocaría hacer aquí otro condicional para que entonces valide cuando el valor .len sea mayor de 6 y así sucesivamente. Entonces, primero que todo, se empieza a ver un poco enredado. Y segundo que todo, simplemente se va a evitar ejecutar código que no necesita ejecutar. Voy a dar aquí un ejemplo. Esto de hacer una condición if, por todas las validaciones que va a cumplir, eso se traduce a lo siguiente. Se traduce a una i. O sea, quiere decir valor es mayor que 6. Entonces, es minúscula, es mayor que 6, entonces haga lo siguiente. Pero, si nosotros lo hacemos de la manera inversa, lo que sucede es lo siguiente. Vamos aquí a darlo nuevamente a la manera inversa. Primero que todo, voy a tener un mejor control de cada uno de los casos. Si pasa este error, entonces este va a ser un mensaje específico para ese y así sucesivamente. Pero, ¿qué sucede? Que si, por ejemplo, estamos validando, este no cumple, él no va a leer estas líneas de código. Eso no lo procesa. Simplemente salta todas estas líneas y pregunta la otra condición. Este tampoco cumple, entonces no va a ir a ver todas esas líneas de código, no lo va a ejecutar, sino que salta entonces a la última línea que simplemente retornar un true. Entonces, por eso es que es más óptimo que hacerlo simplemente con lo que debe cumplir, es mejor hacerlo con lo que no debe cumplir. ¿Listo? Bueno, entonces ya aquí teniendo eso, aquí podemos ver que listo, ya aquí tenemos la validación de nuestro username dentro de nuestro input. Y ahora vamos a ver si nosotros queremos, ya entendemos cómo hacemos cuando sea en minúscula o cuando sea en mayúscula, pero si lo queremos capitalize es eso lo que nos mencionaba la compañera ahora, de que la primera letra de cada palabra comienza en mayúscula y el resto en minúscula. También el compañero que me realizó una pregunta que yo le dije que después se lo resolvía, no me acuerdo cuál era la pregunta. Por favor, me lo escribí ahí por el chat, se me olvidó, se me fue. Entonces, para ejecutar eso, ¿qué sucede? Entonces, uno podría pensar que si hay para un minúscula y si hay para un mayúscula, entonces hay para un capitalize. Y la respuesta es que no lo hay. No hay un método para el capitalize, pero nosotros lo podemos desarrollar. Entonces, aquí creamos, por ejemplo, una función que diga capitalize. Aquí recibe un valor y entonces dentro del body vamos a obtener entonces, vamos a capitalizar la cadena que recibamos en el parámetro. Antes de eso debemos tener en cuenta lo siguiente. Vamos aquí, vamos a cortarnos esto acá. Y entonces viene a ser lo siguiente. Si nosotros tenemos una cadena, por ejemplo, que indique, vamos aquí a dar un ejemplo, que diga la palabra hola. Y nosotros necesitamos que la primera letra, que es la H, esté en mayúscula, el resto en minúscula. Eso significa capitalize.
o capitalización en español. Entonces, como no existe un método, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el método char_add, que lo que hace el método char_add es lo siguiente. Vamos aquí a borrarnos. Bueno, vamos a dejar este. Aquí les dejé compartir pantalla. En un momento vuelvo a organizar esto. Entonces, ¿qué es lo que deben tener en cuenta antes de utilizar el método char_add? Antes de utilizarlo, debemos tener en cuenta que en una cadena, dentro de JavaScript, cada carácter de esa cadena está separado como un array. Entonces, cada carácter toma una posición, comenzando desde 0. Entonces, aquí vendrían 7, 8 y 9. Entonces, la cadena Hola Mundo, contando el espacio es el índice 4. Entonces, vendría a ser 9 índices para la cadena Hola Mundo. Pero en el caso de solo la palabra hola, podemos ver que queda hasta la posición 3. Entonces tenemos la posición 0, 1, 2 y 3, donde la 0 significa la H, la 1 la O, la 2 la L, la 3 la A, y así sucesivamente para cualquier cadena. Entonces, ¿qué hace el método char_add? El método char_add es que él recibe por parámetro un índice del cual él va a sacar de la cadena en que se está invocando este método, va a sacar el carácter que se ubica en esa posición. Entonces, si nosotros aquí decimos que la cadena hola.char_add y entre paréntesis le indicamos entonces el índice 0, es lo que nos va a devolver es esta H, que es el carácter que se posiciona en el índice 0. Y esa H lo convertimos en mayúscula. To uppercase. Listo. Ahí tenemos la línea de código JavaScript que nos va a devolver la primera letra en mayúscula. Pero, como recuerdan, la capitalización no es que solo nos devuelva la primera letra en mayúscula, sino que además lo concatene con el resto en minúscula. Entonces, a diferencia de eso, a diferencia del método char_add, hay otro método que se llama substring. El método substring lo que hace es algo parecido al char_add. Él recibe por parámetro un índice de la posición de la cadena, pero en este caso no nos va a devolver exactamente el carácter que está posicionado en ese índice, sino que desde ese índice para adelante va a devolver todo el valor. Entonces, si le decimos, por ejemplo, substring 1, es lo que va a hacer es que va a tomar, va a cortar la cadena por acá y nos va a devolver todo este valor de acá. Simplemente es eso. Entonces, ¿qué hacemos acá? Concatenamos las otras palabras que sobran. Entonces, aquí decimos más para hacer la concatenación a la misma cadena hola. Le decimos entonces punto substring. Y el substring va a ser desde la posición 1. Y allí tendríamos entonces nuestra palabra hola con la H en mayúscula. Eso es capitalización. Entonces vamos a tomar exactamente esta línea de código. Vamos a copiar esto. Vamos aquí a ir a nuestro código. Y entonces en lugar de esta cadena decimos valor. O sea, aquí valor. Y aquí valor. Listo. Entonces ahí estamos capitalizando. Vamos aquí, vamos a utilizar esta función capitalize. Aquí le indicamos, por ejemplo, la palabra hola. Bueno, me faltó decirle acá red. Entonces, nuevamente, capitalize. Capitalize. Le pasamos entonces la cadena hola y él nos devuelve esa misma cadena, pero con H mayúscula. Y allí uno creería que todo está bien, pero en realidad no todo está bien. ¿Por qué? Porque si la cadena, por ejemplo, fuera hola mundo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá? Que solo está haciendo la capitalización para la primera palabra, pero no lo está haciendo para las demás palabras que se están introduciendo en la cadena, que son separados por un espacio. Entonces, ¿qué podemos hacer?
pues le podemos decir a la función capitalize que va a ejecutar esa línea para cada una de las palabras que hagan parte de la cadena. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Primero que todo, hay que tener en cuenta lo siguiente. En una cadena, por ejemplo, hola mundo, si utilizamos el método split, el método split lo que hace es separar una cadena con respecto a la cadena que le pasemos por parámetro. En este caso, nos va a dividir las palabras por espacios y esto lo que nos va a devolver es un array, donde en la primera posición va a estar la cadena hola y en la segunda posición la cadena mundo. Recuerden que esto comienza en la 0 y 1. Entonces, ¿qué sucede acá? Que entonces vamos a iterar por cada una de estas palabras que obtenemos en esta array y vamos a ejecutar exactamente esta línea que lo que hace es convertir cada palabra de manera capitalizada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Una vez haber hecho el split, lo que vamos a hacer es iterar en cada una de esas palabras de nuestro array. En este caso vamos a utilizar el método map, que es una manera de hacer for dentro de JavaScript, donde decimos que para cada elemento del array que obtuvimos con este split, va a ser lo siguiente. Vamos aquí, vamos a copiarnos esto, lo vamos a pegar y en lugar de valor vamos a decirle ítem. Y aquí ítem. Entonces, ¿qué va a hacer? La misma cosa que hacía en capitalización y lo que nos va a devolver entonces es este array. Un array donde cada palabra tiene entonces la primera letra en mayúscula. Vean, hola con H mayúscula y mundo con la M mayúscula. Una vez hecho eso, como nosotros capitalize no devuelve un array, devuelve una cadena, entonces ahora vamos nuevamente a unir estas palabras en una sola cadena. Y para eso existe el método join. O sea, aquí decimos .join y lo vamos a unir con el carácter de espacio. Y allí tendríamos el hola mundo de manera capitalizada. Entonces allí este sería el código que debería aplicar. Entonces vamos acá, vamos a este lado, ese sería el código, simplemente que la diferencia no es exactamente la cadena o la mundo. La cadena es el que nos manda por parámetro, valor.split, luego .mat hace la capitalización para cada palabra y luego un join. Entonces, si volvemos a ejecutar este método capitalize para una cadena hola mundo, todo en minúscula, vea que ahora sí nos lo capitaliza de la manera correcta. Entonces, ya con esta función creada de manera propia, simplemente haríamos lo mismo que estábamos haciendo con uppercase o lowercase y diríamos lo siguiente. Capitalize valor. Y ya con eso, él verifica si la primera letra está mayúscula o no. Entonces, si nosotros aquí escribimos todo en minúscula Bianfa, aquí nos dice, bueno, esperen, yo cambio acá que diga el usuario debe estar capitalizado. Entonces, vuelvo y pongo todo en minúscula Bianfa, aquí nos dice el usuario debe estar capitalizado. Si pongo todo en mayúscula Bianfa, bueno, aquí no sé por qué no está cumpliendo eso. Bueno, aquí. Pero yo creo que es por el retorno que tiene al principio de la función, ¿no? ¿O qué? O sea, lo que sucede acá es que si pongo todo en minúscula, aquí efectivamente no se cumple. Pero, No, pero sí, en la función de capitalizar, sí, que tiene aquí ese retorno y al principio no lo afecta para seguir continuando el resto de la función. Ya está retornando un valor. no, porque este reto lo que hace es devolvernos este valor acá. ¿Listo? Ese Ok, no listo. finaliza esta función. Aquí, bueno, no sé exactamente por qué está sucediendo eso. Vamos aquí a guardar bien. Toca hacer la validación primero de que esté en minúsculas, que si está en minúsculas. Esa que tenía de que está en minúscula hay que dejarla. Ya después, si pasa esa, ahí sí colocar este if que está haciendo, el de capitalize. Lo que sucede es que
si todo esto está en mayúscula, no es igual a Bianfa capitalizada. Por ejemplo, voy aquí a ponerlo. Si yo pongo acá, por ejemplo, todo en mayúscula, Bianfa, y lo intento comparar con Bianfa solo con la B mayúscula, eso devuelve un false. Entonces, esa es la respuesta que debo esperar acá. Entonces, aquí dice si el valor es diferente al este mismo valor de manera capitalizada, que en este caso viene a ser Bianfa con la, vamos aquí a imprimir los dos valores. Tenemos el primer valor que ingresa normalmente el usuario y el segundo valor de manera capitalizada, para ver cómo sería. Entonces, si decimos acá Bianfa, ahí tenemos la Bianfa minúscula y Bianfa mayúscula, con la B mayúscula. Y si pongo aquí Bianfa, ahí podemos ver que está, listo, ya sé qué fue lo que faltó. Vean que para este primer carácter lo estamos poniendo en mayúscula y para el resto de caracteres nos faltó ponerlo en minúscula. O sea, aquí, to lowercase. Eso era lo que faltaba. Ahora sí, si volvemos a probar, esto lo que acabé de hacer aquí, es muy recomendable hacerlo cuando algo no les da. De una vez ven qué es lo que sucede. Entonces, bien fue en minúscula el error y bien fue en mayúscula el error. Entonces, solo nos va a aceptar bien fue de manera capitalizada. Ahí ya no nos tira el error. Vamos a eliminar esta consola. Y entonces ya aquí quedaría validando de manera capitalizada cada una de esas palabras. Bueno, hasta aquí hay alguna inquietud. Profe, una pregunta. En la carpeta de JavaScript, donde dice para validar si es mínimo 6, ¿por qué tiene menor de 6? ¿No debería ser mayor o igual? Porque estamos validando a la inversa. Es decir, vean que acá yo no estoy validando si es exacta, es igual a capitalize, sino diferente. Y si es diferente, tiro un error y retorno false. Aquí lo mismo. Debe ser mayor o igual a 6, es correcto. Pero en este caso, debe ser, como lo estamos haciendo a la inversa, entonces menor de 6, tiramos el error y mandamos el falso. ¿Sí ven? Y ya cuando no se cumpla ninguna de estas condiciones, es decir, que pasa las validaciones, devuelve un true. Básicamente es por eso. Bueno, entonces esto fue una manera de resolver pues esta cuestión de validar las cadenas que que recibimos a través de un input del HTML, pero hay otra manera también de hacer esto y es la siguiente. Si, por ejemplo, nosotros queremos validar que todo el valor esté en mayúscula, en lugar de yo aquí decir valor punto to uppercase, para validar si es diferente de mayúscula y tirarle el error, nosotros podemos utilizar algo que se llama expresiones regulares. Las expresiones regulares son una forma de validar cadenas, otra forma de validar cadenas, en la cual él lo que hace es chequear entonces si una cadena cumple con una expresión regular. Las expresiones regulares, hay un curso pues para uno de manera propia crear sus propias expresiones regulares, pero se vuelve un poco ya muy complejo empezar a dictarlo en esta clase. Entonces, ¿qué es lo único que debemos saber? Pues lo siguiente, que existen las expresiones regulares y que si nosotros necesitamos una expresión regular para para validar alguna cadena, simplemente tenemos que buscar la expresión regular. La expresión regular simplemente es una variable que se declara de esta forma. Entonces, por ejemplo, hay cadenas de expresiones regulares que podemos encontrar acá. Creo que por acá hay una cadena. Bueno, aquí es todo un tutorial de cómo hacer expresiones regulares. Pero vean, por ejemplo, que aquí hay un tablero de expresiones regulares donde nos indica
que si nosotros validamos una cadena con esta expresión regular, él lo que va a hacer es mirar que esa cadena solo contenga dígitos del 0 al 9. Que no exista un dígito del 0 al 9. Es decir, que esta expresión significa lo inverso a esto. Aquí de la A a la Z, que sean letras en mayúsculas, de la A a la Z, de la A a la Z en minúscula, y así sucesivamente para varias expresiones. Y esto es un sinnúmero de expresiones que podemos tener en nuestro código. En este caso, yo simplemente voy a validar que sea una letra mayúscula de la A a la Z, esta expresión regular. Voy aquí a crear la expresión regular let my express, vamos a dejarlo así. ¿Y cómo lo declaro? Entonces, no es solo copiar este valor, sino utilizar dos slash y dentro de estos dos slash indicar la expresión regular. Allí tenemos nuestra expresión regular y simplemente entonces acá decimos myexpress.text. ¿Qué es lo que hace el test? Pues validar que esa cadena que está ingresando el usuario cumpla con esta expresión regular. Entonces aquí decimos valor y que sea negativa porque lo estamos, si no cumple, para tirar este error. Entonces ven que si yo escribo aquí en minúscula, nos devuelve el usuario debe estar capitalizado, vamos a decir mayúsculas. Entonces pongo aquí en minúsculas, el usuario debe estar en mayúsculas. Si pongo en mayúsculas, ya no nos tira el error. Y si lo pongo capitalizado, tampoco nos tira el error. Y eso, que no nos tira el error, no es que yo aquí estoy diciendo mayúsculas, no, simplemente esta expresión regular está permitiendo un valor capitalizado. Entonces hay que buscar una expresión que especifique que solo mayúsculas, sin capitalizado ni nada más. Entonces eso es lo que deben tener en cuenta. Vamos aquí a decir Bianfa nuevamente, listo. Entonces, para que tengan en cuenta, estas expresiones regulares ustedes lo pueden crear de manera propia, solo es que deben ver pues algunos videos de cómo realizar estas expresiones regulares, pero para el momento es simplemente que lo puedan buscar en internet y lo puedan utilizar. Listo. Bueno, yo creería que hasta aquí podemos dar en el día de hoy. No sé si alguno tiene alguna inquietud con respecto a esto. Sí, profe, una duda ahí con respecto a algo. Es que todavía no me queda claro cómo es que la función trae el valor que se le está ingresando. Porque, por ejemplo, en este caso estamos utilizando indiferente el tipo valor, pues la variable valor y él funciona bien. Entonces, pues ahí me estoy confundiendo es con eso. O sea, no estoy entendiendo es cómo hacemos para traerlo. Bueno, listo. Entonces, básicamente es por lo siguiente. Aquí el método input tiene algo llamado, un atributo llamado onChain. Ese onChain lo que quiere decir es que va a observar que el usuario cambie el valor del campo. Entonces, si por ejemplo tenemos acá Bianfa, ahí cambia el valor del campo. Si volvemos a cambiar esto, ahí vuelve a cambiar el valor del campo. Y así sucesivamente. Simplemente ese es el evento. Cada vez que cambia el valor que está allí dentro del campo. Entonces, cada vez que cambia un valor, va a tirar una función. Esa función lo que hace es que va a traer algo que se llama event.target.value, que es algo que ya el HTML5 se encarga de traer. ¿Listo? Entonces el HTML5, nosotros le indicamos la función que va a ejecutar, que ya lo tenemos declarado en nuestro archivo JavaScript, y dentro del parámetro le decimos que ese evento que se ejecuta por el onChain, por eso la palabra es event, ese evento que se ejecuta por el onChain, entonces ese evento ustedes sacarían el target y el valor. Y una vez hecho eso, allí entonces esta función se va a ejecutar tal cual que es el valor que se sacaría de este input. Eso, pues diría yo acá que hasta el momento lo debería entender un poco más como de esa manera, pero
pero ya después de otra sesión que tengamos o el martes en la masterclass, vamos a poder entender, una vez visto un tema que se llama el DOM, vamos a poder entender mucho más a fondo qué significa este atributo F. ¿Listo? Ah, listo, profe, listo. Sí, ahí ya me quedó muchísimo más claro. Listo. Entonces, bueno, también se me había olvidado mencionarles una cosa. También hay muchas maneras de resolver una situación en Masterclass, JavaScript. ¿cuándo es? ¿Cómo, perdón? No lo escuché bien. Bueno, entonces, El masterclass, Fabián. Mañana sigue siendo a las 2 de la tarde. no. Los masterclass tienen diferentes horarios, creo que eso les comparten por correo, no sé exactamente, pero este masterclass que le estoy mencionando es este martes que viene, si no estoy mal, el 28. El 28, este martes 28 de 6 de la tarde. ¿Listo? Allí se van a mencionar varios conceptos de JavaScript, entre ellos el DOM, donde ustedes van a tener más claro qué significa ese evento. O sea que en el masterclass del martes se solucionan las dudas de este stream 2. No se solucionan las dudas, simplemente va a haber una clase donde se va a mencionar diferentes temas sobre JavaScript. ¿Listo? Y si están en clase, entonces no importa, ustedes cuando tengan la disponibilidad después del martes, buscan la grabación en el canal de YouTube de UPB Académico. Ahí les voy a dejar el canal. Simplemente en YouTube buscan el canal de UPB Académico, entran al canal, buscan la pestaña de videos y allí van a encontrar todos los videos de las masterclass. ¿Listo? Ahí les voy a pasar el enlace por el chat. Entonces, después del martes va a estar la grabación de ese encuentro en ese canal. Bueno, entonces para ya terminar con el encuentro del día de hoy, vamos a ver una segunda forma de trabajar esto que estamos viendo acá, para que tengan una idea de que no existe, si en Java y en Python existían muchas maneras de resolver un problema, en JavaScript existen muchos más. Entonces, acá, ¿cómo vamos aquí a, por ejemplo, a validar el nombre de usuario? Vamos a hacer lo siguiente. En lugar de utilizar el método onChain, que el atributo onChain de la etiqueta input que tenemos acá, vean que no tengo sino el tipo y el placeholder, no tenemos nada más. Vamos aquí a agregarle a esta etiqueta un ID. Ese ID le vamos a decir, por ejemplo, username. O sea, es indiferente de los demás atributos. Exactamente al ID le vamos a dar el valor username. Y luego acá en script vamos a hacer lo siguiente. Nosotros en una variable dentro de JavaScript vamos a hacer referencia a este elemento input obteniéndolo con su ID. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Decimos aquí, el username va a hacer referencia a ese elemento input que existe en nuestro código HTML, pero en JavaScript. En este caso, decimos document. ¿Qué significa document? Document significa toda la estructura HTML que tenemos acá. Decimos entonces get element by ID, es decir, obtener, como su nombre lo indica, obtener un elemento por el ID de ese elemento. Y entre parámetros le indicamos el nombre de ese ID que tiene ese elemento de la cual nosotros queremos hacer referencia. En este caso, username. Entonces allí tenemos referencia de este input que tenemos acá en el HTML a través de su ID y lo tenemos guardado en esta variable username. Entonces, ¿qué sucede? Vean que si yo escribo cualquier cosa acá no me lo está validando porque ya lo quitamos el atributo onChain de esta etiqueta. Entonces lo vamos a validar directamente en Profe, JavaScript. qué pena. Sí. El nombre de la variable se coloca cualquiera. No tiene nada que ver o tiene que ser Sí. No, normal. cualquiera. La que usted le quiera poner. Listo. Lo importante a tener en cuenta es que un ID es un valor único para todo el elemento del HTML. Es decir, si este input tiene un ID username,
No puede existir otro elemento con un ID username. ¿Listo? Entonces, una vez hecho eso, decimos acá, ese username, esa referencia que nosotros tenemos en esta variable, vamos a agregarle un evento de escucha. Por eso se dice agregar event listener, un evento de escucha. ¿Qué va a escuchar este input? Cada vez que haga un cambio el usuario en el valor del campo. Entonces, cada vez que haga un cambio, va a ejecutar una función. Esta función va a decir lo siguiente, simplemente me va a validar el nombre de usuario del valor que se está guardando en este input. Entonces, ¿cuál es la referencia del input? La misma variable username, punto value. O sea, aquí le decimos punto value. Entonces, si volvemos a hacer lo mismo, bianfa, todo en minúscula, vean que allí nos sigue ejecutando tal cual como lo teníamos con el onCheck dentro del HTML. Entonces, vamos aquí a decir ya, ahí nos dice 6 caracteres, entonces ahí se está ejecutando de otra manera que nosotros desarrollamos JavaScript. Entonces vean que existen muchas maneras. Y eso que no les he mencionado acá, otro que es por eventos, otro que es por la misma función, todo eso se va a poner un poco más claro cuando después de la masterclass o por lo menos después de otro encuentro que tengamos nosotros para hablar del DOM que existe en JavaScript. ¿Listo? Bueno, eso sería todo como para el encuentro del día de hoy. Yo intentaré en cada sesión que vayamos a tener enviarles un correo del tema de lo que vayamos a hablar para que entonces tengan una idea de lo que necesiten para desarrollar el